¿Cuántas veces te ha dado curiosidad el país de Corea del Norte? Incluso tanta curiosidad como para querer visitar el país más hermético y cerrado del mundo. Igual, después de los casos que te voy a contar a continuación, se te quitan las ganas, aunque a mí personalmente me encantaría. Claro que luego no podría volver a pisar Estados Unidos. Vamos a empezar con el caso de Otto Warmbier, un estudiante de 22 años originario de Cincinnati, el cual estudiaba en la Universidad de Virginia y se encontraba de vacaciones por Asia cuando quiso visitar Corea del Norte. Lo hizo con la agencia Young Pioneer Tours, que es una agencia que organiza viajes inusuales o a países extraños. En noviembre de 2016, justo antes de volver a su país, fue arrestado por las autoridades de Corea del Norte. Días después, Corea del Norte difundió un vídeo donde se veía a Otto intentando arrancar una especie de cartel dentro del hotel, lo cual estaba totalmente prohibido. Las autoridades le acusaron de actos hostiles contra el Estado. Dijeron que era una persona que había enviado la CIA a Corea del Norte. En marzo de 2016 fue juzgado públicamente en un proceso que duró apenas una hora. Otto, llorando, leyó una confesión que muchos creen que fue forzada. Fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Durante más de un año no se supo nada sobre su estado, y en junio de 2017 Corea del Norte anunció que Otto había estado en coma desde poco después de su condena, alegando que había contraído botulismo y tomado una pastilla que lo dejó en ese estado. Cuando fue devuelto a Estados Unidos, los médicos de allí confirmaron que tenía daños cerebrales totalmente irreversibles. Estaba en estado vegetativo y nunca se recuperó de eso, falleció 6 días después. Su muerte desató una crisis diplomática entre Estados Unidos y Corea del Norte. El caso se convirtió en un símbolo de la peligrosidad de viajar a dicho país, especialmente si eras estadounidense. Una autopsia no encontró signos claros de tortura física, pero el equipo médico estadounidense concluyó que sufrió una lesión cerebral por falta de oxígeno durante un periodo largo de tiempo, lo que sugiere un maltrato o negligencia extrema en prisión. Consecuencias: Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos visitar Corea del Norte tras ese caso. La familia de Otto demandó al régimen norcoreano y ganó el caso en un tribunal estadounidense que ordenó a Corea del Norte pagar $501 millones en compensación, aunque esto nunca se ejecutó. Su historia provocó un fuerte cambio en la percepción pública del régimen de Kim Jong-un, incluso entre quienes favorecían el diálogo diplomático. Vamos con el segundo caso, el caso de Alec Sigley. ¿Quién era Alec Sigley? Pues bien, Alec es un ciudadano australiano, nacido en Perth en 1989, un estudiante brillante, políglota y un apasionado de la cultura coreana. Estudiaba un posgrado en literatura coreana premoderna en la Universidad de Kim Il-sung de Pyongyang, lo que le convertía en uno de los poquísimos occidentales que vivían legalmente en Corea del Norte. Además, trabajaba como guía turístico para Tongil Tours, una empresa especializada en viajes a Corea del Norte, y escribía artículos sobre la vida cotidiana en el país para medios como The Guardian. Sus publicaciones eran sorprendentemente neutras o incluso positivas. Por eso, lo que sucedió luego no acaba de cuadrar. El 25 de junio de 2019, Alec dejó de comunicarse con su familia y su entorno. La noticia de su desaparición se difundió rápidamente durante días. El gobierno australiano no obtuvo respuesta alguna de Corea del Norte. No se sabía si había sido arrestado, expulsado o simplemente estaba incomunicado. La situación era muy complicada, ya que recordaba al caso de hacía nada de Otto Warmbier. El 4 de julio de 2019, tras 9 días sin contacto, Corea del Norte liberó a Alec Sigley. Fue recibido en China por diplomáticos suecos, ya que Suecia actúa como intermediarios entre Corea del Norte y Australia. Luego voló a Tokio para reencontrarse con su esposa japonesa. Ni él ni el gobierno norcoreano ofrecieron una explicación clara sobre los motivos de su arresto o desaparición. ¿Qué pasó realmente con el señor Alec Sigley? Aunque Alec dijo públicamente que fue tratado de manera correcta y que no fue maltratado, renunció a comentar detalles sobre su detención. Se sospecha que el régimen lo consideró una amenaza por sus artículos, aunque eran artículos totalmente neutrales e incluso a favor del régimen de Corea del Norte. Por eso no acaba de cuadrar. Después de su liberación, borró todas sus redes sociales y mantuvo un perfil bajo. A día de hoy, pocas cosas se saben de él.
Eso sí, decidió no volver a pisar Corea del Norte. El caso de Alex Sigley recuerda que incluso si vives legalmente dentro del país y respetas sus reglas, la seguridad nunca está garantizada. El régimen puede cambiar su percepción de ti de la noche a la mañana, y como en tantos casos relacionados con Corea del Norte, el verdadero motivo sigue siendo un enigma. En este tercer caso voy a hablar de una de las desapariciones más extrañas en la historia de Japón, y tiene que ver, como no, otra vez, Corea del Norte. Una mañana cualquiera en 1977, una niña japonesa de solo 13 años desapareció sin dejar ningún rastro. Sus padres pensaron que había tenido un accidente o que alguien había secuestrado a esta chica. Pero la verdad era mucho más oscura. Este es el caso de Megumi Yokota, la niña que fue secuestrada por Corea del Norte. En la ciudad de Niigata, Japón, Megumi Yokota caminaba sola hacia su casa después de su entrenamiento de bádminton. Tenía 13 años. Nunca llegó. Sus padres buscaron por todos lados, se lanzaron búsquedas por la zona en bosques, ríos, estaciones de tren, pero nunca hubo rastro. La única pista era un testigo que decía haber escuchado un grito cerca del mar. Durante años no hubo ningún tipo de respuesta. El caso de Megumi se volvió uno entre tantos niños desaparecidos en Japón. Pero en los años 80 y 90 empezaron a surgir rumores de algo inimaginable. Corea del Norte estaba secuestrando a ciudadanos japoneses para usarlos para formar a sus espías de Corea del Norte, enseñarles japonés y luego enviarlos a este país como espías. En 2002, el líder norcoreano Kim Jong-il hizo algo sorprendente. Admitió oficialmente que su país había secuestrado 13 ciudadanos japoneses en los años 70 y 80. Entre ellos estaba Megumi Yokota. Corea del Norte afirmó que Megumi había llegado al país en 1977, se había casado con un norcoreano y había tenido una hija, y se había suicidado en 1994, pero Japón nunca creyó completamente esa versión. Corea del Norte entregó los que decían que eran los restos de Megumi, pero los forenses japoneses dijeron que no coincidía el ADN. Los padres de Megumi comenzaron una lucha incansable para recuperar a su hija. Se convirtieron en figuras públicas, persiguiendo al gobierno, hablando ante la ONU, y se ganaron el respeto de todo un país. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con Megumi, ya que Corea del Norte no deja investigar el caso. Algunos dicen que Megumi sufría depresión por el encierro, otros creen que aún estaba viva retenida por el régimen como pieza de negociación. Su hija, Kim Eun-gyeong, fue localizada por las autoridades japonesas en 2014, pero Megumi sigue sin aparecer. Y como cuarto caso quiero hablar del vuelo desaparecido, el vuelo YS-11. El 11 de diciembre de 1969, un avión de pasajeros de Koreaner despegó de Gangneung rumbo a Seúl. Era un vuelo corto de apenas 55 minutos. A bordo viajaban 51 personas, pero al final solo llegaron 39. A altura del mar este, cerca de la zona desmilitarizada, el avión simplemente desapareció del radar. Horas más tarde salió un comunicado de Corea del Norte que habían secuestrado el avión y que habían obligado a aterrizarlo en Corea del Norte. Los norcoreanos devolvieron solo 39 pasajeros, pero 11 personas, incluyendo la tripulación, nunca volvieron a pisar Corea del Sur. Nunca se supo nada más de ellos. Según Corea del Norte, dicen que decidieron quedarse voluntariamente. Algunos dicen que fueron usados como propaganda política, otros dicen que los usaron para enseñar surcoreano a los norcoreanos y luego posteriormente enviar espías. Hasta el día de hoy, como no, Corea del Norte sigue guardando silencio sobre esto. ¿Qué te parece? ¿Al final se te han ido las ganas de visitar Corea del Norte o simplemente no las tenías y ahora tienes aún más curiosidad sobre este extraño país?